Bueno, el concepto de orgullo yo creo que lo podemos relacionar muy bien con los temas de la diversidad sexual, particularmente pues las luchas, los movimientos LGBTIQ+, los cuales pues se relacionan precisamente con estos otros conceptos que traje acá para titular esta charla, con la disidencia, también con la representación y pues también con un elemento, digamos, de visualidad que tiene que ver no solo con, digamos, visualidad en términos mediáticos, sino hacernos visibles social y políticamente, ¿no? En ese sentido, pues me interesa conectar estos conceptos con el tema orgullo, pensando también en los significados, ¿no? Justamente pues con mi perfil en estudios culturales, me interesa mucho hablar de los significados, pero no solo de los significados como algo que esté ahí flotando en el aire, sino cómo es que estos producen y construyen realidades, y en esas realidades construidas y producidas pues también se construyen y se producen desigualdades, ¿no? Y preguntarnos entonces desde estos significados qué vidas y qué cuerpos quedan al margen, ¿no?, de ciertas narrativas, ¿no? En ese sentido, pues mis conceptos que me ayudan como a pensar en esto de los significados y pues vincularlo ahorita con qué sentido, qué significado se le da al orgullo desde los movimientos por la diversidad, pues son lo de narrativas, ¿no? Narrativas pensando en dos, digamos, como posibilidades que son opuestas. Una son las narrativas dominantes, que serían, bueno, ahorita también va a venir la definición, pero en términos generales pues son, pues es aquello que más prevalece, ¿no?, en nuestros entornos, en nuestros contextos, lo que vemos una y otra vez de manera repetida y que se nos presenta como si fuera una única opción. Y por otro lado las contranarrativas, ¿no? Son esos, digamos, frentes que pues discuten, ¿no?, o cuestionan que exista una sola mirada, ¿no?, o una sola narrativa. En ese sentido, pues, ¿qué son las narrativas? Esta definición pues la empecé a construir pues a través de diversas investigaciones, y aquí pongo la referencia de un libro que se llama Repensar los diseños desde el género, de lo binario a lo queer, y ahí en el capítulo con el que participé, que se llama De las narrativas dominantes a las contranarrativas, diseñar para dislocar los estereotipos de género, pues precisamente está esta intención de brindar herramientas teóricas y conceptuales con las cuales poder cuestionar no solo nuestra realidad cotidiana, sino nuestras formas de hacer, ¿no? Porque nuestras formas de pensar están también nuestras formas de hacer, y en ese sentido vinculado con el diseño, pues es qué tipo de diseño estamos haciendo. Diseño en un sentido, digamos, muy general, y más adelante pues lo voy a ir, digamos, acotando a la comunicación visual, pero podemos pensar en cualquier tipo de diseño, ¿no? Entonces la definición que empecé a construir, pues nos habla de tramas de significado, ¿no? Las narrativas son tramas de significado que producen un efecto de realidad, ¿no? Y la realidad entrecomillada, pues precisamente para cuestionar su sentido, digamos, universal o su sentido único. Pero bueno, empezando con lo de tramas, el sentido de la trama también tiene que ver con digamos, dos sentidos, ¿no? La trama como aquello que está, digamos, como al centro de una historia, ¿no? Cuando decimos cuál es la trama de la película o de la novela o qué sé yo, entonces es como de qué se trata, ¿no? Y por otro lado la trama como el entramado, ¿no? Como un tejido que está, digamos, como muy bien articulado, que no permite ver, digamos, sus partes, sino hasta que te acercas, ¿no? Por ejemplo, un textil, ¿no? Entonces las tramas, cómo es que hasta que lo ves, digamos, casi microscópicamente puedes detectar cómo está eso, pues justo entramado. Y entonces cuando se habla de tramas de significado, pues estamos hablando de una serie, digamos, de elementos que están interconectados y que no son tan fácilmente perceptibles, sino hasta que nos detenemos y hacemos un análisis de sus partes, ¿no?, detallado. Y en ese sentido, pues las narrativas, en general, aquí no estamos hablando de dominantes o contranarrativas, sino pues estos significados agrupados que se nos presentan como, pues como esto, ¿no?, como verdades, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos lo del efecto de realidad. Entonces, lo que se pretende, digamos, analíticamente es desentramar, ¿no? Desentramar lo que está ahí, que de pronto no alcanzamos a distinguir.
en ese sentido, esto del efecto de realidad, pues habla de cómo es que existen diferentes elementos, en este caso, pues le estamos llamando dispositivos, que al referir a dispositivos estamos hablando de una serie de mecanismos que operan, digamos, de manera perfecta y que hacen que algo, pues, digamos, funcione, ¿no? Y entonces, dispositivos culturales por un lado y dispositivos institucionales por otro. Los dispositivos culturales, que también en otras, digamos, tradiciones de pensamiento se les llama las industrias culturales, pero en este caso pensarlo como dispositivos es pensar como en su carácter, digamos, productor también de relaciones de poder. Y en ese sentido tenemos el cine, la televisión en general, la publicidad, la literatura, la música, ¿no? Todo lo que está circulando en nuestros contextos y que pues nos da un mensaje, ¿no? Lo que podemos decir, ¿no? ¿Qué mensaje nos está mandando? Entonces, cuando vemos que el mensaje es el mismo, ¿no? Y se repite una y otra vez, pues estamos frente a una narrativa dominante, ¿no? El ejemplo sería, bueno, para conectarlo también con los temas de la diversidad, el género o más específicamente el binarismo sexual, ¿no? El binarismo sexual pensado como una narrativa dominante que nos dice que solo hay una forma legítima de relacionarnos y que esa forma es heterosexual y que además en esa forma de relación nos complementamos y que debe de ser cisgénero, ¿no? Entonces estamos hablando ahí del binarismo sexual como una cis heteronorma que se está repitiendo constantemente a través de estos dispositivos y simplemente pensemos qué es lo que vemos representado en el cine, en las telenovelas, en cualquier programa reality y demás. Mayormente lo que vemos representado pues son como las relaciones cis heterosexuales, ¿no? Todas estas ideas del amor romántico, etcétera, están pues reforzando que esa es pues la forma válida, la forma legítima de relacionarnos sexoafectivamente, y esta, digamos, transmisión de narrativas se sedimenta a partir de estas estrategias de masificación y repetición, es decir, se masifica porque pues lo podemos ver en todos lados y se repite porque es una y otra vez, es decir, no escapamos de estos significados, es por lo tanto lo dominante porque está siempre ahí presente y reforzándose. Y por otro lado tenemos dispositivos institucionales entre los cuales podemos mencionar las leyes, la educación, la medicina, y cómo es que estos se vuelven discursos autorizados, ¿no? Son los discursos autorizados, los discursos legitimadores de, pues precisamente de qué es lo correcto, cómo debemos pensar, qué debemos sentir, etcétera, ¿no? En ese sentido, conectándolo otra vez con el binarismo sexual, pues tenemos que simplemente pensar en la lucha por los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ, con el derecho a la identidad de género, el derecho al matrimonio igualitario, pues estamos hablando de cómo es que si se tiene que luchar por un derecho, pues estamos frente a una narrativa que ha negado, ¿no? Digamos, la validez de esas vidas, ¿no? Porque pues simplemente no se les ha otorgado espacio alguno dentro del reconocimiento de derechos, y en ese sentido pues vuelve a legitimar una narrativa de que son personas que pues que no, digamos, no tienen un lugar en lo social, ¿no? Sino al margen de. Y en ese sentido, pues digamos que la realidad está aquí, ¿no? Aquí, en ese cruzamiento de los dispositivos culturales, los institucionales, con estas estrategias, y entonces, como vemos, es simplemente pues un efecto, ¿no? No es algo, digamos, que esté estático e incuestionable, sino que se ha producido de esa manera. Y bueno, las narrativas dominantes pues lo que hacen es, como pues ahorita con estos ejemplos, sobre todo pensando en el binarismo sexual como una narrativa dominante, pues es que produce a su vez en lo que legitima unas vidas y unos cuerpos, pues produce cuerpos periféricos, ¿no? O cuerpos o vidas periféricas o en ese sentido disidentes. ¿Por qué? No solo porque se les deja al margen de la narrativa dominante en el reconocimiento de derechos, de vidas válidas, etcétera, sino que, pues que simplemente todo aquel que no, digamos, reproduzca la norma, en este caso hablamos de la norma binaria, pues va a disentir de ella, ¿no? Entonces su cuerpo es una vida disidente, que lo puede ser, o sea, la disidencia la podemos entender como un posicionamiento, es decir, no estoy de acuerdo, mi vida, ¿no? Se traza en otras narrativas, o simplemente algo que no es necesariamente voluntario, sino no quepo ahí, ¿no? Porque no hay espacio para mí, porque nunca estoy ahí representado,
representada ni nada está, digamos, reconocido con relación a mi estilo de vida, ¿no? Y digamos, las formas en las que se producen estos cuerpos, estas vidas periféricas, es decir, donde le vamos dando el significado a ciertas personas en un sentido, digamos, de menosprecio o minorización, pues es a través de la estigmatización, ¿no? Y vemos otra vez cómo se representa ciertas vidas, ciertas dinámicas, ciertas relaciones, pues de manera estigmatizada, estereotipada. La patologización, que esto nos habla de pues darle un carácter de anormal, ¿no? A ciertas conductas o ciertas personas, entonces pues está vinculado con lo patológico, ¿no? Entonces hay un proceso también de patologización hacia aquello que no se ajuste a la norma. Podremos pensar pues las identidades trans y las identidades no binarias, y bueno, hasta hace no mucho pues la homosexualidad también estaba en un catálogo, ¿no? De enfermedades mentales. Entonces ahí vemos como otra vez la medicina se vuelve un discurso institucional que valida esta narrativa, ¿no? La exotización, que es pues justo pensar que ciertas vidas son, digamos, como para un consumo, ¿no? De espectáculo también, y lo podemos ver también asociar con reality show y demás. Y la invisibilización, ¿no? La invisibilización, que es básicamente pues la no existencia, no nombrar, no reconocer nada, ni siquiera darle un carácter ofensivo, sino de inexistencia, ¿no? Y entonces pues eso pues produce que socialmente, colectivamente, pues creamos que eso es así, ¿no? Y por lo tanto nos comportemos de esa manera en nuestra vida cotidiana y nuestras interacciones de alguna manera estén trazadas por pues estos sentidos colectivos, ¿no? Y entonces se normalizan las violencias, ¿no? Se normalizan ciertas discriminaciones porque pues decimos, pues eso, o sea, son pedagogías, ¿no? También de comportamiento y de cómo leemos a las personas y cómo nos concebimos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y ahí es donde viene lo de la subjetivación, es decir, estas narrativas se subjetivan porque también, pues al no tener, digamos, otros significados a mi disposición, solo tengo estos significados, pues entonces eso va trazando lo que yo incluso aspiro y deseo de mí mismo y de mí misma, ¿no? Y entonces pues voy orientando mi vida hacia, no sé, como palomear los requisitos de esta narrativa, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto orientan nuestra visión del mundo. Entonces el Pride lo podemos relacionar precisamente como un posicionamiento político dentro de esta narrativa binaria que ha insistido en que los cuerpos disidentes, las vidas y las identidades que disienten a la norma binaria de género, del sistema sexo-género, pues que son una vergüenza, ¿no? Son una vergüenza, que no deben existir socialmente y que de hecho el sentimiento que deben de tener, o sea, se confiere, ¿no? Una emocionalidad al decir deberías de avergonzarte, ¿no? Entonces, frente, digamos, a esta narrativa dominante que insiste en que todo lo que disiente a la norma de género, pues debería de ser una vergüenza, es que se crea esta metáfora del closet, ¿no? Porque hay que estar en el ocultamiento. Y bueno, y el closet también puede tener una potencia política en términos de espacios de protección, ¿no? Porque ciertamente si hay violencia, o sea, ciertamente si pues se puede, pues simplemente el hacerse visibles en el espacio social, pues te puede vulnerar, ¿no? O sea, las demostraciones de afecto entre parejas del mismo sexo, etcétera. Entonces, por eso el closet también pues, puede tener un sentido político de autocuidado, de autoprotección, pero sobre todo, digamos, se inicia con el pensar el closet como el lugar que corresponde, donde, digamos, no es que se niegue la existencia, sino que se le asigna un lugar, ¿no? Un lugar de ocultamiento. Entonces, sí existes, pero allá donde no te vean, ¿no? Entonces, ahí estás bien. Entonces, frente a eso y esta noción de la vergüenza, es que surge pues el orgullo, ¿no? Para decir, no solo no siento vergüenza, sino al contrario, ¿no? Voy a hacer la contraparte de sentir orgullo, de mostrarme con orgullo, de defender quién soy, de enunciarme y de luchar, ¿no? Y entonces, frente a eso, podemos pensar el orgullo como una contranarrativa, ¿no? Contranarrativa a la narrativa dominante de la vergüenza como el lugar, ¿no? Emocional y el lugar social y político que
le debe corresponder a las personas que disienten a la norma de género. Entonces es el orgullo de ser, el orgullo de existir. Sin embargo, tenemos propuestas también desde identidades disidentes que cuestionan el sentido del orgullo, porque dicen, pues, el orgullo se ha entendido como una fiesta, ¿no? Como una fiesta despolitizada, como una fiesta donde simplemente pues me debo sentir orgullosa, orgulloso u orgullose de mi identidad, desarticulada, digamos, de todo lo demás que sería el reconocimiento de mis derechos, ¿no? O la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo es la vida cotidiana? Entonces aquí traigo el ejemplo de este artista que se llama Leche de Virgen, es performer de Querétaro, y pues tiene una serie de piezas performáticas y también de exposición, de intervención, de espacios donde pues está cuestionando todo el tiempo los binarismos, ¿no? Uno de ellos el binarismo sexual, pero todos los otros binarismos él cuestiona también, o bueno, ella cuestiona también el binarismo del cuerpo sano versus el cuerpo enfermo, el cuerpo blanco versus el cuerpo no blanco. Entonces cuestiona, digamos, todos los binarismos, ¿no? Y desde ahí pues va haciendo sus piezas. Ahí pues tomé captura de un video que tiene en su Instagram, donde está haciendo un recorrido por una de sus exposiciones. Entonces está, yo no siento orgullo, siento rabia, porque pues precisamente está destacando pues como otra emocionalidad, ¿no? Apelando a otra emocionalidad a partir de decir, bueno, es que pues tengo que seguir luchando por mis derechos, me siguen violentando, me siguen viendo como un objeto, no un sujeto, ¿no? Entonces, pues claro que no siento orgullo, ¿no? Sino que siento rabia, ¿no? Y desde ahí me movilizo. Y como vemos acá otra pieza de performance que se llama Adiós al Closet, que la hizo, la está trabajando este año, pues ahí pues vemos claramente también visualmente qué es lo que quiere representar, justo vinculándolo también con esa emocionalidad de la rabia, ¿no? Y bueno, la exposición se llama Puñaladas y también con eso hace un juego con esta expresión ofensiva del puñal, ¿no? Entonces tenemos que existen muchas narrativas, ¿no? Estamos pues revisando las narrativas con relación a la diversidad sexual, pero existen múltiples narrativas que producen, por lo tanto, pues múltiples discriminaciones y que están pues tejidas, ¿no? O sea, con esta trama, ¿no? Tejida sobre una lógica de superior-inferior, y entonces cada una de estas narrativas está asumiendo que hay un sujeto legítimo y por lo tanto todo lo que no entra ahí pues está en la posición inferior o en la posición incluso de inexistencia, ¿no? La homofobia, lesbofobia y bifobia colocarían, digamos, esa narrativa al sujeto legítimo, pues al sistema legítimo, la heteronorma, ¿no? El racismo, pues, colocaría en superioridad a la blanquitud sobre todo lo no blanco. El sexismo, pues también en este binarismo masculino-femenino. La xenofobia, que tiene una connotación nacional o nacionalista, ¿no? Que coloca lo nacional como lo válido y por lo tanto lo extranjero, pero particularmente lo migrante, pues no tiene validez. La porofobia, que nos habla de clase social, donde pues la riqueza, ¿no? Los bienes materiales no son los que nos van a hacer existir y tener derechos, ¿no? Como sujetos, entonces todo lo demás es inexistente. La gordofobia como el imperativo del cuerpo deseable sobre la delgadez, ¿no? Y entonces todos los cuerpos que no entran en el imperativo de la delgadez, pues entonces no son deseables y no merecen más que ser, digamos, ridiculizados o estigmatizados, ¿no? Nuevamente en esta idea de superior-inferior. Capacitismo, donde pues, digamos, el sujeto legítimo sería las personas sin discapacidad frente a cualquier discapacidad, ¿no? Pensando también un poco esta idea del cuerpo sano y todo lo que no es sano, y la xenofobia también con relación específicamente al VIH, ¿no? Entonces pensar el cuerpo sano y toda esta estigmatización que hay a quienes tienen VIH. Y en ese sentido, pues nos damos cuenta que cada una de las narrativas anteriores tiene su, digamos, su dimensión visual, ¿no? Si pensamos cada una de esas narrativas, cómo la podemos representar, pues quizá tenemos muy claro ciertas corporalidades, tonos de piel, dimensiones, etcétera, porque pues son narrativas que nos han hecho de alguna manera sedimentar ciertos significados y
ciertas imágenes, ¿no? De qué sería eso. Pensemos simplemente en las campañas oficiales, no solo digamos de este gobierno, sino históricamente, porque así se maneja, donde están representados los cuerpos blancos, ¿no? Generalmente están vinculados a narrativas del turismo, lo empresarial, el emprendedurismo, la inversión, ¿no? Y el cuerpo racializado, el cuerpo no blanco, generalmente está vinculado a las campañas de asistencia social, ¿no? O los desastres naturales y estas cosas de la devastación, la pobreza, la necesidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la dimensión visual pues cobra mucha importancia con relación a cómo representamos, ¿no? Y aquí yo retomo a esta autora Belén Romero, que habla justo pues de las industrias culturales como esto que ya mencionaba como dispositivos culturales, y nos dice que pues las industrias van conformando la imaginación del presente, ¿no? Pues justamente con esta potencia narrativa visual, pero también digamos en las letras y demás, ¿no? De canciones podemos pensar. Y ella analiza el performance, al cual define como una estrategia para contravisualizar la convención visual y simbólica del estereotipo contemporáneo del otro, ¿no? Entonces dice que, digamos, como la naturaleza del performance en cuanto, digamos, género artístico, pues es eso, ¿no? Producir contravisualizaciones, porque está retando, digamos, pues las narrativas dominantes, buscando justo perturbar, ¿no? Perturbar el concepto de representación implantado autoritariamente, ¿no? Y bueno, autoritariamente por todo esto que hemos dicho, ¿no? Nadie nos está preguntando cómo queremos ser representados o representadas, sino que de pronto ya están estos significados muy instalados culturalmente, ¿no? Entonces, estos elementos a mí me permiten conectarlo pues con cualquier otra, digamos, disciplina o dimensión que se encargue de la imagen también, ¿no? Entonces, pues por supuesto el diseño, y aquí vinculado particularmente a la comunicación visual y más específicamente a la publicidad, ¿no? ¿Qué papel juega la publicidad? No vamos a decir de ninguna manera que los medios son responsables, ¿no? Del estado actual de las cosas, así hacen una fórmula de hay videojuegos violentos y por eso hay violencia, pues no es así la fórmula, ¿no? Pero sí podemos simplemente cuestionar qué papel juegan, ¿no? ¿Qué papel juegan estas, industrias culturales o estos dispositivos, o estos elementos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una potencia contranarrativa, precisamente mediante la creación y producción de contravisualizaciones en la publicidad. Algunos ejemplos que traigo son muy, digamos, se acompañan como de una discursividad como muy clara, como para que no interpretes otra cosa más que lo que quiere, ¿no? La intención que sea interpretada, y en otros casos ni siquiera es necesario, digamos, acompañarlo de algo más, ¿no? Esta publicidad pues tiene más de una década, tiene bastantes años, es de Always y se llamó Like a Girl, y de hecho dentro de la publicidad lo menos relevante creo que es el producto, ¿no? Porque lo que se está posicionando ahí es cuestionar esto de asociar lo femenino con algo que es débil o con algo que es soso, ¿no? Que no es digno y que de hecho es burlable, ¿no? Y entonces, pues contextualizado en Estados Unidos, pues está esta expresión de you look like a girl o you run like a girl, ¿no? Como algo ofensivo, ¿no? Entonces desde aquí se empieza a cuestionar, pues precisamente resignificando que ser niña pues no es algo ofensivo, sino pues es algo pues de orgullo, algo digno y algo que pues con lo cual podemos construir otras realidades, otras narrativas. Otro ejemplo es este medicamento que es para tratamiento VIH, se llama Dovato, y es un medicamento que simplemente aquí no es necesario, digamos, como politizar porque es visible o no, sino simplemente anunciarse, ¿no? El producto es central, digamos, en esta publicidad y se está pues simplemente visibilizando que pues hay vidas con VIH que viven su vida perfectamente como cualquier otra persona, digamos, sin VIH, y pues nada más pues te asocian como los medicamentos, ¿no? Pues disponibles para el tratamiento y demás, ¿no? Y en ese sentido pues no es necesario que se hable como de la necesidad de que sea visible, o sea, es simplemente un comercial que toca un tema que se ha ocultado, ¿no? Y ya con eso estamos hablando de una contravisualización. Aquí lo que también podemos cuestionar es la representación que se hace, porque de pronto no se deja de asociar VIH con hombre homosexual, ¿no? Entonces eso también está como para cuestionar,
porque sabemos que no es el único sujeto, digamos, ¿no?, que puede tener VIH. Entonces, en ese sentido, pues también podríamos cuestionar, pero al menos podemos ver que se está enunciando de una manera no estigmatizada, o no, digamos, espectacularizada, sino simplemente es, pues, una vida más, ¿no? Otra, pues, publicidad es la de Calvin Klein, con esta modelo, y además recordándose un poco como la trayectoria de Calvin Klein, que en los 90 pues tenía como esta representación en sus modelos de mujeres hiperdelgadas, blancas y cisgénero, ¿no?, digamos, para poner como todo este cruzamiento también de categorías. Y aquí con esta modelo que no es, digamos, delgada, ¿no?, es corpulenta, no es blanca y no es cisgénero, ¿no?, es trans, es una modelo trans. Y entonces simplemente, o sea, nuevamente, ¿no?, sin necesidad de que venga acompañado de una discursividad, digamos, como demasiado profunda, el simple hecho de representar que existen estos cuerpos, ¿no?, estas vidas, pues ya se está produciendo una contravisualización, ¿no? Este anuncio de Doritos que se llama Bold Love, donde pues también el producto es totalmente irrelevante, sino que lo relevante es el diálogo entre dos mujeres que son pareja y están hablando precisamente ahí sí de pues lo difícil que es ser lesbianas, ¿no?, en un mundo que discrimina desde lo familiar hasta lo social, etcétera, ¿no? Y este otro comercial de Walmart que se llama Bring the Spring, y que aquí también no es necesario como colocar al centro qué tipo de personas están siendo representadas, sino simplemente que veamos dentro de la diversidad de personas a una persona, es un modelo con síndrome de Down, que pues ha aparecido en varias publicidades, pero sin que sea el centro el tema del síndrome de Down, sino simplemente pues en la vida cotidiana consumiendo los productos, ¿no? Entonces, al normalizar que los cuerpos y las vidas que están en nuestros contextos no son solo neurotípicas, sino también neurodiversas, pues estamos también produciendo una contravisualización. En ese sentido podemos pensar en la acción de diseñar como hacer disponibles otras narrativas, ¿no? A partir, digamos, aquí pues estamos en la dimensión social, en la dimensión visual, pero podemos pensar el diseño de objetos, el diseño de espacios, o sea, cómo estamos haciendo todos estos procesos, desde qué narrativas que estamos asumiendo, estamos cuestionando, ¿no? Y aquí pues hay como una ruta de pensamiento como para pensar justo en esa potencia, ¿no? Quizá hemos normalizado ciertas dinámicas de diferenciación porque no tenemos otras narrativas disponibles, ¿no? Porque tenemos una sola que está reforzándose una y otra vez, y en este sentido podemos como asumir el diseño también como un lugar desde donde hacer disponibles otras narrativas, ¿no? Y entonces aquí retomé un poco del texto de Belén donde ella habla del muestrario representacional, pero entonces aquí trayéndolo a la publicidad para quienes tengan como este interés en la parte de construcción de comunicación visual, pues preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es el muestrario representacional, ¿no?, en las publicidades, ¿no? ¿Qué cuerpos, qué vidas están siendo ahí representadas, ¿no? Si de pronto vemos que no hay diversidad, sino al contrario, no se refuerzan ciertas imágenes, ciertas narrativas, pues entonces quizá ahí podemos empezar a identificar qué narrativas dominantes están ahí, ¿no? Y en ese sentido diseñar se puede convertir en un ejercicio para producir representaciones contextualizadas, y contextualizadas no solo, digamos, como culturalmente, ¿no?, que sí es importante, sino también temporalmente, ¿no?, en qué tiempo estamos, ¿no?, qué discusiones tenemos ahorita como sociedad, que estamos visibilizando, y en ese sentido, pues, darnos cuenta si queremos reproducir como las anteriores narrativas o actualizarnos y pues empezar a participar de ello a través, en este caso, del diseño. Y este siguiente punto de no se trata de incluir, sino de representar, también es importante en el sentido de cuestionar qué significa esto del diseño incluyente o inclusivo, o qué es esto de la inclusión, ¿no? Porque de pronto pues está este tema de que debemos ser incluyentes, pero también no cuestionamos qué significa eso en términos de un ejercicio de el hacer, ¿no? Y ahí viene implícito en la inclusión, en yo te incluyo, también un ejercicio de poder, porque de alguna manera se está viendo de manera vertical, de arriba hacia abajo, que yo tengo, yo concedo, ¿no? Yo te concedo el espacio en mi diseño, o te voy a invitar a pensar conmigo, pero al final
en ese sentido, la invitación es como pensar más bien en representar, ¿no? Representar la diversidad que sí existe, porque si volteamos, pues sí hay diversidad, y en ese sentido, pues darnos cuenta si lo que queremos es seguir reproduciendo lo dominante, que es bastante, digamos, restrictivo, o la diversidad existente, ¿no? De nuestros contextos a manera de representar. Y esto pues bajo un poco como la idea de que la imagen tiene un poder y que también produce, pues por lo tanto, significados que tienen el potencial de transformar cómo nos relacionamos, y en ese sentido pensar que hacer algo visible también es hacerlo más vivible, ¿no? Porque se está desestigmatizando, se está haciendo visible, se está colocando en el espacio social, y eso pues puede contribuir a transformar las interacciones sociales en, digamos, en nuestro